Ahora que no está Pío, voy a jugar un poco con la máquina del tiempo. Buscaré la fecha en la que empieza la historia de hoy. Oh. Bueno, no te pongas así. No te enfades. Precisamente hoy tenemos que hablar de la independencia de América y del papel que jugaron en ella en uno y otro bando los canarios. Anda, ayúdame a empezar. En 1810, Francisco de Miranda, nieto de un marino canario emigrado a Venezuela, se reunía en su exilio londinense con Simón Bolívar y Andrés Bello, representantes de la junta que había depuesto al comandante general de Caracas. Usted, señor Miranda, es el símbolo de nuestra lucha. Es nuestra oportunidad, señor Miranda. Tiene que volver a Venezuela. Recuerde, señor Bolívar, lo que ocurrió en 1806. La oligarquía de Caracas apoyó al ejército español y tuve que refugiarme en Inglaterra. Las cosas han cambiado. Ahora los que lo despreciaron son favorables a la independencia. Llevo 35 años recorriendo el mundo con ese único sueño. ¿Y va a renunciar ahora que casi lo toca con la mano? Luché por la Francia revolucionaria y en todas partes donde se pedía libertad, y volveré a hacerlo por mi patria. Venga a Venezuela y será el principio de la emancipación de América. Señor Bello, señor Bolívar, vayamos a Venezuela. Esta será nuestra bandera. Será la bandera de nuestra lucha y ante ella juramos ser fieles al pueblo libre de Sudamérica. Ícela, marinero. Esta bandera tricolor muy pronto ondeará en el cielo de una Venezuela libre. La invasión de España por parte de Napoleón había cambiado la situación en las colonias. El mismo cabildo que hace 4 años pedía su cabeza, hoy lo recibe como un héroe. Permítanos darle la bienvenida en nombre del cabildo y de su pueblo. Saludamos en usted al libertador de Venezuela. Nuestra carroza lo conducirá a Caracas. Miranda se convertía así en el artífice de la primera declaración de independencia venezolana. Con esta banda, el pueblo venezolano lo reconoce como teniente general de los ejércitos de Venezuela. En este día, yo declaro la independencia de nuestra patria e hizo esta bandera tricolor como símbolo nacional de la República Independiente de Venezuela. El entusiasmo de la independencia no ha logrado ocultar los problemas ni acallar a los descontentos, cuyo número aumenta en todo el país. A ver si arreglo de una vez esta bandera. No se ha abolido la esclavitud, no se ha arreglado el problema de la tierra, y solo los ricos tienen derecho al voto. Sabe muy bien, señor Bolívar, que había que pactar con la oligarquía para alcanzar la independencia. Lo que me preocupa son las últimas noticias. ¿Las conoce? Sí, en contra de lo que esperábamos, los realistas se arman en todo el país con el apoyo de los más pobres. Ha habido levantamientos contra la independencia en Carabobo y otras regiones. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Es la guerra? ¡Dios mío, es un terremoto! No solo tendremos que luchar contra los hombres y su gobierno, habrá que someter la naturaleza a nuestra voluntad. ¿Qué es esto? ¡A sus órdenes, General Miranda! ¡Señor!
¡Un emisario! Señor Miranda, soy el diputado Jiménez. En atención a las excepcionales circunstancias por las que atraviesa el país, el Congreso Constituyente de Venezuela ha decidido nombrarle general en jefe con poderes especiales para el gobierno de nuestra nación. Pero Miranda iba a disfrutar muy poco tiempo de sus nuevos poderes. Casi al mismo tiempo que las fuerzas españolas derrotan al ejército invasor francés en Arapiles, otro canario natural de la laguna, Domingo Monteverde, se ponía al mando de las fuerzas realistas. ¡Viva el rey! ¡Abajo la república! Y derrotaba a la recién nacida república. El mástil ya está reparado. ¡Hemos vencido! ¡Viva el rey! No vale la pena, hice mejor esta otra. A sus órdenes. Arrestado por Monteverde, Miranda fue embarcado hacia España para ser juzgado. Y mientras el gran precursor de la independencia americana moría en la prisión de La Carraca en Cádiz, otros 2 emigrantes canarios, Isidro Barrada y Francisco Tomás Morales, se distinguían en la defensa de las costas venezolanas, amenazadas por las tropas del sucesor de Miranda en el mando republicano, Bolívar. ¡Viva el rey! ¡Mire, retroceden! Hemos rechazado otra vez a ese maldito Bolívar, amigo Barrada. Sí, Morales, pero habrá que seguir luchando para impedir como sea que Bolívar se adueñe de Venezuela. ¿Sabe que ha proclamado su deseo de independizar también las Islas Canarias cuando haya conquistado todo el continente americano? Nuestras islas serán siempre fieles a la corona. Bien, Barrada, creo que hoy se ha ganado un buen ascenso. Usted tampoco lo ha hecho nada mal, Morales. Años más tarde, Isidro Barrada, ya coronel, llegaba a Madrid para pedir la ayuda del rey en la lucha contra los republicanos. La grandeza de España, Majestad, depende de la reconquista de América. Sí, coronel. Y sabemos que América está deseosa de volver a nuestros brazos. Vengo a proponerle un proyecto. Sus más valerosos súbditos son los canarios. ¿Se refiere, coronel, a que apruebe una recluta forzosa en todas las islas? Y no se nos escapará la victoria, Majestad. Doy mi aprobación. Pero los sorteos de mozos solteros en todos los pueblos de Canarias están llenos de irregularidades. Léame todos los nombres de la lista, señor secretario. Enseguida, señor alcalde. Veamos, Adolfo Bellido. El hijo del conde, exento. Andrés Carrancho. A ese táchelo también. Tachado. Su padre me compró ayer un caballo por 10 veces su precio. Jacinto Otanzo. A ese también táchelo. Tiene ideas liberales. Pero, señor alcalde, si es mi hermano. Está bien, haga usted lo que quiera. Es la hora de la siesta. Vaya, me lo temía, Lope. Y tú también estás. Pues yo deserto. No pienso ser carne de cañón. Lo mismo haré yo, amigo. Me marcharé a otro pueblo. Solo están los pobres, los enemigos del alcalde y yo. La compañía de Barrada fue embarcada hacia Cuba. Mire, capitán, son las más valientes y animosas tropas del mundo. Disculpad, coronel Barrada, y permitid que os exprese mis dudas al respecto. Descontados los desertores, somos 1036 canarios de todas las islas. Enfermos, viejos, borrachos e incluso un mutilado.
Naturalmente, el batallón canario creado por Barrada fue disuelto a su llegada a La Habana. El propio Isidro Barrada, años más tarde, dirigió la desastrosa campaña de México. Y acabó muriendo en Marsella, exiliado después de empeñar su reloj y sus insignias. Miranda, Barrada y Morales, cuyo valor siempre admiró Bolívar, fueron los más importantes, pero también hubo otros, sobre todo en Venezuela, entre ellos José Antonio Páez, primer presidente de la República en el año... A ver si me acuerdo. No, espera. Oye, Pío, ¿me dejas a mí solo por esta vez? En 1830. Muchas gracias, Pío. Y a vosotros, amigos, hasta el próximo episodio.